Atención, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida para siempre. Dios me habló. Sí, lo leíste bien. Y cuando lo hizo, mi vida dio un giro de 180 grados. Antes de este momento, sentía que algo me faltaba, que la vida era una rutina sin sentido, que había un vacío en mi corazón que nada podía llenar. Pero un día Dios habló y todo cambió. Y lo mejor es que Él también quiere hablarte a ti. No creas que esto es solo para pastores, profetas o personas súper espirituales. Dios quiere hablar contigo hoy mismo. Así que quédate hasta el final, porque te contaré cómo Dios me habló, cómo su voz transformó mi vida y cómo también puede transformar la tuya. ¿Realmente Dios habla? Hay muchas personas que creen que Dios solo hablaba en los tiempos bíblicos, pero déjame decirte algo impactante. Dios sigue hablando hoy. La Biblia dice en Jeremías 33:3, «Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Eso significa que Dios no está en silencio. Él nos escucha, nos guía y nos responde. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo podemos escuchar su voz? Voy a explicarte las formas en las que Dios habla y cómo podemos estar atentos a su voz. ¿Cómo Dios me habló? Yo era una persona que muchas veces oraba, pero no esperaba respuestas. Creía en Dios, le pedía ayuda, pero en el fondo dudaba si Él realmente me escuchaba. Hasta que un día, en mi momento de mayor desesperación, Él me respondió. No fue un trueno desde el cielo, ni una voz audible que estremeció la tierra. Fue un susurro en mi corazón, una palabra en la Biblia, una paz inexplicable que llenó mi vida en medio de la tormenta. Formas en que Dios nos habla. Si alguna vez te has preguntado cómo puedes escuchar la voz de Dios, aquí están algunas de las formas en que Él se comunica con nosotros. A través de su palabra, la Biblia, Dios ya nos ha hablado por medio de su palabra. Cada versículo es un mensaje directo para nosotros. La Biblia no es solo un libro, es una carta de amor de Dios para ti. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. A través de la oración no es solo hablar con Dios, es también escucharlo. Muchas veces oramos y luego nos vamos sin esperar su respuesta. Pero, ¿y si la respuesta llega en ese mismo momento? Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Si eres su oveja, Él te hablará. A través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es nuestro guía, maestro y consolador. Cuando tienes una paz inexplicable en una decisión o cuando sientes que algo no es correcto, eso puede ser Dios hablándote a través del Espíritu. A través de personas y circunstancias, Dios puede usar a alguien para darte una palabra que necesitas escuchar en el momento exacto. Piénsalo. ¿Alguna vez alguien te ha dicho algo que parecía ser justo lo que necesitabas oír? ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Si Dios habla, ¿cómo sabemos que es Él y no nuestra propia imaginación? Aquí hay 3 claves para reconocer su voz. Su voz siempre está alineada con la Biblia. Dios nunca te dirá algo que vaya en contra de su palabra. Su voz trae paz. Si sientes confusión, miedo o ansiedad, eso no viene de Dios. Su voz produce frutos. Cuando Dios habla y obedecemos, los resultados son evidentes en nuestra vida. Cuando Dios te habla, tu vida cambia. Escuchar a Dios no es solo una experiencia bonita. Es un antes y un después en tu vida. Cuando escuché su voz, supe que no estaba solo. Supe que mi vida tenía un propósito. Supe que Él me había estado esperando todo este tiempo. Isaías 30:21 dice, tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él. Dios tiene un camino para ti. Si escuchas su voz y sigues su dirección, tu vida jamás será la misma. ¿Dios quiere hablarte hoy? La respuesta es sí. Dios quiere hablarte ahora mismo.
No tienes que ser perfecto, no tienes que tenerlo todo resuelto, solo tienes que estar dispuesto a escuchar. Hoy quiero invitarte a hacer algo poderoso. Tómate 30 segundos y pídele a Dios que te hable. Puede ser en un susurro, en su palabra, a través de una persona o en la paz que sientas en tu corazón. Pero si le pides con fe, Él responderá. Dios me habló y cambió mi vida y ahora quiere hablar contigo. No lo ignores. Abre tu corazón y deja que Él transforme tu vida. Dios quiere hablar contigo, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Muchas veces nos quejamos de que Dios no responde nuestras oraciones, que no nos muestra el camino, que no nos da una señal clara. Pero la realidad es que Él siempre está hablando, solo que muchas veces no lo escuchamos porque estamos demasiado distraídos con el ruido del mundo. ¿Cuántas veces has estado tan enfocado en tus preocupaciones, en tus problemas, en tus planes, que simplemente no has tomado un momento para detenerte y preguntarle a Dios qué quiere para tu vida? En la Biblia, en 1 Reyes 19, 11, 12, Dios le habló a Elías. Pero lo más sorprendente es cómo lo hizo. Un viento fuerte y poderoso partió los montes y quebró las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego un silbo apacible y delicado. Dios no siempre habla en voz alta. No siempre lo hace con señales grandiosas o milagros sorprendentes. Muchas veces Dios habla en un silbo apacible y delicado, en un susurro al corazón, en una palabra en la Biblia que cobra vida, en un mensaje inesperado que llega en el momento justo. Pero para escuchar ese susurro necesitamos hacer silencio en nuestro interior. Si realmente quieres escuchar la voz de Dios, hazte esta pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas en su presencia? Si pasas todo el día consumiendo redes sociales, viendo noticias negativas, rodeándote de ansiedad y preocupación, ¿cómo esperas escuchar a Dios? Es hora de hacer un cambio. Dios quiere hablarte. Hoy, ahora mismo. No tienes que esperar a un domingo en la iglesia. No tienes que esperar un momento perfecto. Dios está listo para hablar contigo en cualquier momento, en cualquier lugar. Solo necesitas abrir tu corazón y decir, Señor, háblame, estoy escuchando. ¿Qué pasa cuando Dios te habla? Cuando Dios me habló, no solo me dio paz, me dio dirección. Empecé a ver las cosas de manera diferente. Comencé a entender que mis problemas no eran el fin, sino el proceso para algo más grande. La ansiedad comenzó a desaparecer porque entendí que Dios tiene el control. La confusión se disipó porque entendí que Dios tiene un propósito. El miedo se fue porque entendí que Dios está conmigo. Eso es lo que sucede cuando escuchamos la voz de Dios. Todo cambia. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Estás listo para que Dios cambie tu vida? Si realmente deseas escuchar su voz, hoy es el día de tomar acción. Aquí hay 3 pasos sencillos para comenzar a escuchar a Dios con más claridad. 1. Aparta un tiempo para estar con Él. Dedica un momento cada día para orar, leer su palabra y simplemente estar en su presencia sin distracciones. 2. Escribe lo que Dios te dice. A veces, Dios nos habla a través de pensamientos, sueños o revelaciones mientras leemos la Biblia. Escribe lo que sientes en tu corazón. 3. Obedece. Muchas veces Dios ya nos ha hablado, pero no hemos obedecido. ¿Qué fue lo último que Dios te dijo que hicieras? Si no has dado ese paso, hazlo hoy. Dios no solo quiere hablarte, quiere que actúes. Hoy te reto a hacer algo. Detente por un momento. Respira profundo, cierra los ojos y dile a Dios con sinceridad, Señor, quiero escucharte, háblame, muéstrame el camino, hazlo con fe,
porque si buscas a Dios, lo encontrarás. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios está esperando. ¿Vas a responder a su llamado?